¿Qué son las creencias? ¿Para qué sirven? ¿Por qué en muchas circunstancias elegimos no saber? Preferimos la ignorancia y el razonamiento motivados. ¿Qué es la preferencia adaptativa? De estos temas intentaremos hablar en este video. En la novela de Douglas Adams, El restaurante del fin del mundo, el personaje usa unas gafas de sol sensibles al peligro. Al primer indicio de problemas se vuelven totalmente negras y por lo tanto le impiden ver cualquier cosa que pueda alarmarlo. Prefiere ignorar las amenazas del ambiente y mantenerse en un estado de ignorancia protectora. Hay dos grandes relatos de la literatura universal que ponen en escena historias en las que sus personajes evitan la incertidumbre del mundo, escapan de la novedad y la sorpresa y protegen sus estados homeostáticos a cualquier precio. Uno de ellos es Bartleby, el escribiente de Herman Melville, donde Bartleby, cada vez que se le ofrece una nueva acción o una nueva información, responde sistemáticamente: preferiría no hacerlo. El segundo relato es Wakefield, del autor americano Nathaniel Hawthorne, que narra la historia de un hombre que un día, y sin ningún motivo aparente, deja su casa en Londres, a su esposa, a sus amigos, a su familia, alquila una habitación a pocos metros de la casa donde vivió y permanece así durante los siguientes 20 años, y un día decide volver como si nada hubiera ocurrido. El señor Wakefield es una reflexión sobre las separaciones, sobre las cercanías, sobre las dificultades del hogar y de la vida y del trabajo. Es alguien que elige no saber, no ver y se protege en una estabilidad paralizante. Pero, ¿por qué pasan estas cosas que la literatura narra con tanta claridad y precisión? Se describe en la bibliografía científica lo que se llama ignorancia motivada. Preferiría no hacerlo o no saberlo. La pregunta ¿es siempre irracional preferir no saber? Cuando los costos de adquirir un conocimiento superan los beneficios de poseerlo, entonces la ignorancia es racional. La ignorancia motivada, así se denomina, implica una forma de ignorancia que no está impulsada por los costos de adquirir el conocimiento, sino por la aversión o el rechazo activo a adquirirlos. En la medida en que uno esté motivado para llegar a conclusiones por razones que sean independientes de la verdad, es decir, razones no epistémicas, también estaremos motivados para evitar reconocer la verdad que está en tensión con esas conclusiones a las que hemos preferido arribar. Ignorancia motivada. Profundicemos un poquito más en este concepto. Muchos seres vivos navegan por sus entornos, sus nichos ecológicos, mediante el uso de modelos mentales internos. Por lo tanto, se requiere que esos modelos sean lo más precisos posibles respecto de la información que contienen. A esto le llamamos valor epistémico de la información. Pero, ¿por qué los mapas de tantas personas están tan radicalmente desalineados con la realidad y sin embargo se utilizan? A veces son errores o engaños, falta de información o sesgos cognitivos. Sin embargo, no son excepciones.
la frecuencia de creencias o mapas irracionales en los seres humanos es enorme. La tradición, en filosofía, en psicología, es mirar hacia el interior de la mente del creyente para descubrir errores. Pero el autoengaño tiene funciones psicológicas y emocionales: proteger al ego o a nuestra imagen personal, reducir la disonancia cognitiva o producirnos a nosotros mismos sentimientos tranquilizadores de certeza y de control. El autoengaño cumple una función, pero la evidencia empírica muestra que casi siempre este tipo de razonamientos está equivocado, porque las creencias irracionales pueden ser adaptativas de manera personal o social. Incluso pueden resultar racionales. Los invito a apelar una vez más a la literatura. En un relato del escritor americano Tobias Wolff, publicado en uno de sus libros de recopilación de relatos, se publica un cuento que se llama El otro Miller. Ahí hay una escena. Yo simplemente se las voy a relatar y esta vez no voy a hacer ningún comentario. Están en un cuartel. Llega un sargento y le dice: «Acércate, muchacho». Se aleja un poco del jeep y le hace un gesto con la mano. El soldado Miller lo sigue. Pasa algo. Miller lo sabe porque el sargento lo ha llamado muchacho en lugar de pedazo de animal, como solía hacer. Ya ha empezado a sentir un ardor en el lado izquierdo donde tiene la úlcera. El sargento mira al suelo. El caso es, empieza a decir, se para y se vuelve hacia Miller. «¿Qué le vamos a hacer, carajo? ¿Sabías que tu madre estaba enferma?» Miller no dice nada. Se limita a apretar los labios. «Debía de estar enferma, ¿no?», dice el sargento. Miller sigue callado y el sargento continúa. «Falleció anoche. Te acompaño en el sentimiento». Miller sabe lo que ha sucedido. Hay otro Miller en el batallón con las mismas iniciales que él, WP, y es a ese Miller al que se le ha muerto la madre. Siempre están confundiendo su correo y ahora lo han liado con esto. Miller se hizo una idea clara del asunto en cuanto el sargento empezó a preguntarle por su madre. ¿Qué creen que ocurrirá en el transcurso del relato? Les recomendamos buscar y leer el relato El otro Miller de Tobias Wolff para que saquen sus propias conclusiones. Ahora podríamos decir: nunca denigres un comportamiento como irracional si antes no averiguaste para qué sirve. La mayoría de las razones no se encuentran dentro de la mente de los creyentes, sino en los incentivos que la vida social ofrece para tener determinadas creencias. Porque nuestras creencias no solo son mapas del mundo en que nos movemos, sino que son un intenso objeto de escrutinio social. Nos evalúan y nos juzgan por aquello que creemos. Estamos sesgados entonces hacia las creencias que señalan nuestros rasgos positivos y nuestras lealtades tribales. Los seres humanos somos obsesivos administradores de la impresión que le causamos a los demás. Estas señalizaciones no solo se detienen en el comportamiento externo, sino que incluyen nuestros pensamientos y nuestras creencias, y por lo tanto modelan nuestra cosmovisión y promueven una reconfortante ilusión de objetividad. La gente
no es ni estúpida ni crédula. Por el contrario, son extremadamente racionales y extremadamente vigilantes respecto de la información que reciben. Pero muchas creencias que son infundadas en términos científicos, por ejemplo, constituyen respuestas perfectamente racionales a los incentivos sociales que operan en el grupo cultural en el que vivimos. Los seres humanos somos animales ultrasociales. Nuestro éxito personal y nuestra supervivencia depende fuertemente de la impresión que le causamos a nuestros semejantes. Por lo tanto, configuramos nuestro comportamiento de manera que nos permita mostrar, y a menudo exagerar, nuestras cualidades socialmente atractivas y nuestras lealtades a nuestros grupos de pertenencia. Es más probable que las personas lleguemos a las conclusiones a las que queremos llegar con determinadas creencias, pero nuestra capacidad para hacerlo está restringida por nuestra capacidad para construir justificaciones aparentemente razonables que nos permitan sostener esas conclusiones. Esto se llama racionalización. Podemos tener creencias completamente irracionales, siempre que seamos capaces de construir racionalizaciones que las justifiquen. Las personas podemos decidirnos a creer cosas solamente cuando encontramos racionalizaciones que nos permitan justificarlas a los demás y ante nosotros mismos. Prestamos más atención cuando se nos dice lo que queremos escuchar, y esto sesga nuestra selección de las fuentes a quienes les prestamos precisamente atención. En este permanente ir y venir entre la literatura y la ciencia, los invito a escuchar a Dostoyevski. En uno de sus textos dice: los hombres aman los razonamientos abstractos y las sistematizaciones bien elaboradas, al punto que no les molesta deformar la verdad, cierran los ojos y los oídos a todas las pruebas que los contradicen con tal de sustentar sus conclusiones lógicas. Desde el punto de vista científico, Steven Pinker, en un clásico libro, dice: nuestros cerebros fueron formados para mantener la aptitud biológica, no para alcanzar la verdad. A veces la verdad es adaptativa, pero a veces no lo es. Los conflictos de intereses son inherentes a la condición humana y podemos querer que prevalezca nuestra versión de la verdad en lugar de la verdad misma. Con esta aclaración los invito a leer El otro Miller de Tobias Wolff. Estamos repasando algunas formas clínicas de la ignorancia. Veamos ahora qué se llama razonamiento motivado. Es un tipo de razonamiento que es fuertemente emocional y sesgado, por el cual se buscan y se toman en cuenta solo los hechos que respaldan nuestras creencias y se dejan de lado todas las evidencias que puedan desmerecerlas o no confirmarlas. Razonamiento motivado. Este razonamiento da lugar a la ignorancia motivada o deliberada. Se procesa la información, pero con un objetivo distinto al de la precisión. Buscamos confirmar nuestras creencias y no averiguar ninguna clase de verdad. ¿Por qué ocurren
todas estas formas de ceguera voluntaria o ignorancia deliberada. Veamos algunas posibles razones para ello. En principio, los seres humanos somos altamente intolerantes a la ambigüedad. La incertidumbre altera nuestra fisiología y nos produce emociones negativas. Necesitamos imperiosamente darle sentido a nuestra experiencia. Si la información con la que disponemos no alcanza, la inventamos para sostener la coherencia u homeostasis narrativa o, en otros casos, la negamos mediante la ignorancia voluntaria. Esto es bueno o malo según el contexto donde ocurra. Una forma de ignorancia no impulsada por los costos de adquirir conocimientos, sino por la aversión activa a poseerlos. Hay muchas circunstancias donde lo que nos interesa es no adquirir determinadas informaciones en lugar de lo contrario. Se puede desconocer incluso el contenido de la información que estamos tratando de evitar. Evitamos conocer información que incluso no conocemos su contenido. Por ejemplo, evitamos abrir una carta o un estudio médico porque tememos recibir malas noticias. Jorge Luis Borges dice en uno de sus textos: «Soy un hombre cobarde. No le dejé mi dirección para eludir la angustia de esperar sus cartas». Ignorancia voluntaria. El Indio Solari dice en una de sus canciones: «En mi buzón hay un par de cartas suyas. Fueron juntándose y no tengo el valor». Ignorancia deliberada. Recordemos que en determinados contextos la verdad y la conformidad tienen distinto valor adaptativo para nuestra especie. En ciertos contextos, el costo metabólico de sostener una verdad desadaptativa es tan alto que explica la utilidad y el predominio de la conformidad adaptativa. Decía el psicólogo americano Salomon Asch: «La mayoría de los actos sociales tienen que ser entendidos en su entorno y pierden completamente su significado si se los aísla del contexto. Ningún error al pensar en hechos sociales es más grave que no ver su lugar y su función». Para terminar, les propongo ver un par de ejemplos de esto que acabamos de decir entre la verdad y la adaptación. En un texto de 1854, Herman Melville decía lo siguiente: «De todas las suposiciones absurdas de la humanidad sobre la humanidad, nada supera la mayoría de las críticas hechas a los hábitos de los pobres por parte de los que están bien alojados, bien equipados y bien alimentados». Y hace apenas un par de años, en un libro llamado Una historia social de la comida, la antropóloga argentina Patricia Aguirre escribe lo siguiente: «Es absurda la crítica a las estrategias alimentarias de los más pobres por su incidencia en el sobrepeso y la obesidad. Los pobres no ignoran que deben comer lácteos, carnes, frutas y verduras. Simplemente no las eligen porque con sus ingresos comerían 12 de los 30 días del mes. Entre la verdad desadaptativa y la conformidad adaptativa se debate la conducta y las creencias humanas. No tiene sentido analizar ni las creencias
ni la conducta con exclusión del contexto donde se producen y de la función que cumplen. Hay muchísima bibliografía que nos falta por revisar, por eso les propongo que sigamos haciéndolo en los siguientes videos. Muchas gracias por escucharme.